Marte es un planeta que viene como en freno, viene un poquito frenado y viene un poco lento, si es la palabra que podemos utilizar para referenciar el significado de Marte en Tauro. Tauro al ser un signo, en este caso, al ser un signo fijo, pues le da como esa fijeza a un planeta o lo frena, por así decirlo, o lo pone a pensar, a reevaluar, un signo que es tan metódico, tan estructurado, un signo que es de tierra, y está próximo a que Marte haga su último debut o haga sus últimos toques en el último decanato del signo de Tauro. Ya para este fin de semana vamos a tener un Marte de pleno en Géminis. Más exactamente este domingo 28 vamos a estar celebrando la entrada de un Marte en Géminis que es todo lo contrario, cambia toda la política de juego, cambia todo literal, entra un signo de aire, un signo mutable, un signo que le da movimiento, un signo que le da acelere. Marte de por sí se caracteriza por ser un planeta que nos ayuda a lograr las cosas, nos ayuda a que consigamos nosotros, en este caso, lo que nos hemos propuesto o a que nosotros podamos cumplir esas metas o esas tan anheladas metas que casi siempre solemos seleccionar en nuestra vida. Marte es un planeta muy importante porque nos ayuda a la movilización de las cosas, a que los hechos se hagan, a que las cosas tengan una dinámica y tengan una razón de ser. El hecho de que hayamos tenido las últimas semanas a Marte en Tauro, quizás puede que sea la excusa para decir que algo se tenía que preparar, algo se tenía que coser, a algo se le tenía que dar su tiempo. Algo se estaba cocinando, algo se estaba gestando y por ende requiere de un tiempo, requiere de como digamos algo más metódico, ¿no? Ahora las energías de Marte en Géminis, pues casi siempre que esto ocurre, nos ayuda por el contrario a estar mucho más acelerados y mucho más activos en cuanto al pensamiento se refiere. Cuando un planeta astrológicamente cambia de signo, el impacto lo va a tener en los primeros grados. Entonces, hay que mirar qué tenemos en Géminis, hay que darle como esa referencia o darle esa importancia de qué es lo que hay allí, y al mismo tiempo que entra en esa dinámica de cambio, en esa dinámica de mucha acción, pues esta es una combinación muy bonita porque Marte, al ser un planeta de fuego y entrar a un signo que es totalmente de aire, es como el oxígeno quizás que requiere el guerrero, es como el oxígeno que requiere el guerrero para cumplir sus metas. Es quizás el oxígeno que estaba pidiendo o estábamos pidiendo, me incluyo, muchos de nosotros para seguir adelante con alguna puesta en escena, con algún proyecto, con algo en nuestra vida. Marte cuando llega a Géminis, Géminis le proporciona como ese plus, llamémoslo de esta manera, ese plus a que las ideas puedan ser muy rápidas, a que todo se pueda manejar de una manera mucho más acelerada también y obviamente a que la información empieza a ser más protagónico. Lo bomba, llamémosle así, podemos utilizar esa palabra, lo bomba que vamos a tener este fin de semana para iniciar la próxima, pues va a ser que si Marte ingresa al signo de Géminis por primera vez luego de 84 años, se va a encontrar con el planeta Urano, porque Urano está ahí ya hace un tiempo, Urano ya lleva casi mes y medio, 2 meses, va a cumplir Urano en los primeros grados de Géminis. Es decir, que estamos próximos, estamos casi que caminando, prácticamente estamos avanzando a tener una gran conjunción planetaria entre un planeta 100% personal como lo es Marte, regente del tercer chakra de Manipura, regente del estómago, de la fuerza, de lo que digerimos, regente de la sangre, de los músculos, de la fuerza, la pasión. Y de otra parte vamos a tener a Urano, que ya está haciendo un trabajo en Géminis importante, revolcando, rebobinando, actualizando mucho de nuestra forma de pensar y llevándonos como a otros lugares que a lo mejor o muchos de nosotros ni sabíamos que teníamos o que podían existir en nosotros y también como dándonos esa nueva puesta en la mesa, ¿no? Esta nueva escena que vamos a estar teniendo. Lo que sí podemos referenciar es que esta posición astrológica pues es bastante ambiciosa, ¿no? Vamos a tener prácticamente dos acontecimientos, la entrada de Marte en Géminis y esta conjunción con Urano. ¿Qué puede pasar? ¿No? Siempre que Marte se relaciona muy bien con Urano, pues empiezan a darse vía, a dar forma,
a dar como la manera en la que podemos trabajar muchas cosas en nuestra vida. Cuando Marte y Urano están en conjunción, es la excusa perfecta para que nuestro sistema nervioso tenga una funcionabilidad y tenga también un propósito de meta, de conquista, y es como si en este caso el sistema nervioso, que a veces puede que nos juegue una mala pasada, pues ahorita está muy directo. Marte, todo lo que va tocando por el paso, cualquier planeta que se vaya encontrando, Marte es como si, Marte es la mira. Entonces Marte es como si canalizara, Marte se vuelve un gran canalizador de Urano. Recordemos que no podemos tomar al planeta Urano en Géminis tan personal, porque el propósito de Urano es muchísimo más comunitario, muchísimo más global. Urano es un planeta que se dedica más que todo a temas de comunidad, a temas colectivos. Entonces, Marte sí que es la excusa, fíjense ustedes, Marte es la excusa para que toda esa energía uraniana o todos aquellos pensamientos que estaban por ahí en el aire o toda esta dinámica que nosotros hemos venido teniendo acerca de nuestra vida tenga un cauce o tenga una manera de cómo manifestarse o de cómo encarnar tanta energía geminiana, tanta energía de pensamiento, tanta energía de actividad mental. Este es un tránsito, cabe decirlo que, por ejemplo, a Paola Capo, que nos está viendo desde Miami, este es un tránsito que a los ascendentes en Géminis nos cae como anillo al dedo. Y hablando de anillo al dedo, mire, por aquí está mi anillo. Es un tránsito que nos cae como anillo al dedo. Un Marte entrando a Géminis es la excusa perfecta para soles, personas de signo Géminis, ascendentes en Géminis y lunas en Géminis. Preparémonos con bombos y platillos y agarrémonos duro, porque Marte viene a reubicar, reorientar. Marte es como esa fuerza, esa punción que nos permite decir, mira, aquí es. Es como cuando estamos jugando paintball. ¿Alguna vez ustedes han jugado paintball? Estos lugares donde tú tienes el arma y vas caminando y vas así como analizando, vas con tu sistema nervioso que es Urano, vas a 1000 por hora y vas utilizando la energía geminiana y vas buscando el enemigo y vas buscando como el blanco hasta que finalmente, ¡pa!, te das cuenta dónde está y gatillas. Entonces, Marte es como es esa mira que permite que dice, mire, es hacia allá, allá está, lo vi, lo tengo. Es un tránsito que exige también mucho movimiento. No se nos olvide que Marte es un planeta que dice, bueno, aquí tiene que moverse en las cosas. Marte es el primero de decirnos en nuestra vida, esto no puede seguir como viene. Esto tiene que tener un movimiento, esto tiene que tener una dinámica distinta. Aquí hay que hacer algo. Algo es como si a Marte le pica quedarse quieto. Le digo yo siempre. Marte, por eso depende de la posición de la carta en la que tenga una persona, le pica. Yo he leído cartas de personas que tienen a Marte muy bien ubicado o un Marte muy exaltado y son personas que les pica quedarse quietas, son personas que no les gusta quedarse quietas, siempre están haciendo algo. Entonces tú vas a mirar y fijo tiene un Marte bien ubicado en su carta o tiene un Marte que le exige mucho. Entonces ese Marte que se vuelve tan exigente como que la persona dice, no, yo aquí tengo que hacer algo, yo aquí no puedo dejar que esto pase o algo debo hacer, ¿no? Entonces observen que ahí es donde nosotros vamos a tener mayor energía. ¿Qué pasa? Como al mismo tiempo estábamos mencionando que hace esta conjunción Marte-Urano, a veces esta conjunción no es como muy bien vista, ¿no? A veces, ay, que qué peligro Marte y Urano. Yo no lo veo peligroso. Estas conjunciones, cabe aclarar que están auspiciadas. Ahorita voy a compartir la carta del tránsito de Marte en Géminis y a ver si nos daba chance y nos da tiempo para ir mirando de pronto algunos mensajes, ¿por qué no decirlo? Mirar algunos mensajes para cada signo del zodiaco de en qué área de la vida va a estar trabajando ese Marte, porque no hay que leerlo solo. A Marte hay que leerlo con tres aspectos simultáneos. No podemos leer solamente Marte en Géminis porque no es el único acontecimiento que vamos a tener. No es el único tránsito. La zona Géminis está siendo muy poblada, Urano está allí y de otra parte, Plutón está haciendo lo suyo desde los primeros grados de Acuario. Entonces, si unimos estos aspectos, nos va a dar un cóctel muy diferente que leer única y exclusiva a Marte, única y exclusivamente a Marte en Géminis. Así es la energía de Marte en los ascendentes en Géminis, se va adelantando, se va adelantando. Bueno, entonces, bienvenidos ustedes una vez más. Feliz martes para todos. Ya estamos a la altura de martes 23 de junio.
a que miremos con lupa, con ojo, con detalle, qué más trae, ¿no? ¿Qué más trae? ¿Qué más trae este Marte? Entonces, primero cabe resaltarlo, insisto, es un tránsito muy benéfico, demasiado, demasiado, demasiado positivo para soles en Géminis. Entonces, soles en Géminis, vayan de una vez planeando el fin de semana que está bomba. Ascendentes en Géminis, por supuesto, las lunas en Géminis. ¿Qué significa? Pues que Marte va a llegar a activar la luna. Entonces, cuando Marte entra a Géminis y tenemos la luna, los que tengan la luna en Géminis, pues los va a poner un poquito más activos de lo normal. Por ahí está. Nilda González, es muy confuso el tránsito de Marte en Géminis. Depende, depende que sea confuso para ti. Depende cómo lo veas tú. Estas combinaciones de Marte y Urano, estas combinaciones de Marte y Urano, más que, digamos que más que ser confusas y demás, es muy positivo. Siempre hay que verlo desde ahí. No hay un tema de confusión, por el contrario. Géminis es un signo que puede llegar a ser muy dual o puede llegar a tener muchas dudas de algo o puede dudar muchas veces, pues finalmente Géminis es como las opciones, ¿no? Es el signo de las opciones, no en vano, pues es un signo multi, ¿no? Entonces, de todas maneras se va a encargar de mostrar distintas caras, de mostrar distintos episodios. Pero en este caso, Marte lo que hace en Géminis es seleccionar. Por eso Marte es la flecha que apunta. El símbolo que podemos encontrar en Marte es un círculo y una flecha. Esa flecha le dice a Géminis, hay muchas opciones, usted Géminis, que es un signo mutable, focalice y canalice la energía aquí. Marte es como el cursor. Este es un excelente ejemplo. ¿Cómo identificar a Marte? Marte es decisivo, Marte es concreto, Marte es fuego. ¿El fósforo se prendió o no se prendió? ¿La chispa está o no está? Sencillo. ¿Es o no es? Marte es como muy decisivo en eso. Entonces, lejos de generar confusión, lejos de que sea un aspecto negativo, por el contrario, oígase bien, porque no es un aspecto negativo, es un aspecto muy positivo, es un aspecto energético, es un aspecto que ayuda, es un aspecto conciliador, es un aspecto determinante. El mouse, ubiquen ustedes el mouse de una computadora. Cuando tú agarras el mouse de una computadora, luego puedes proyectar en la pantalla de la computadora, tú vas a ver el puntero, ¿sí? Marte es ese puntero, donde tú puedes ubicar y Marte es el dedo índice de la mano derecha, donde tú haces clic. Cuando tú haces clic en el puntero, se te facilita la tarea, donde sabes dónde picar, justamente sabes dónde picar. Eso es Marte. Eso es Marte cuando llega al signo de Géminis. Es asestar, es en un juego. Coloquemos otro ejemplo. En un juego de baloncesto, en un juego de basquetbol, es hacer cesta, es anotar punto, es el puntero, es la mira, es el objetivo, es claro, es la firma puesta, es la mano en actividad firmando. Todas estas capacidades son las que utiliza Marte cuando está en el signo de Géminis. Nos da el beneficio de poder acertar. ¿Por qué digo que es un aspecto supremamente positivo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan positivo? Porque Géminis es un signo mutable. ¿Qué significa un signo mutable? Que tiene muchas ideas, que tiene muchas variantes, que tiene mucho de dónde. Y como ahora mismo el planeta Urano, que es transpersonal, es un planeta que da mucha energía, que da más opciones, que muestra más cosas, pudo haber sido abrumador para Géminis antes de muchas dudas. El hecho de que Marte entre a Géminis es como que Géminis deja de dudar y encesta, hace clic donde tiene que hacer clic, le da enter, oprime la tecla enter y se abre otra pantalla, se abre otro tema, pasas a otra dirección, algo así, ¿no? Vea, por acá dice Pepa, aquí Sol, Marte, Géminis, eso está delicioso. Entonces, todas las personas que tengan Stellium en Géminis, todas las personas que tengan algún planetica por allí en Géminis, pues esta es una excelente posición. Es una excelente posición, además que va a estar haciendo un aspecto muy favorable con su coequipero. ¿Cuál es el coequipero de Marte?
Marte tiene un coequipero. ¿Cuál es el coequipero de Marte? A ver por acá. Uy, en TikTok están súper activos. Buenos días, señores de TikTok. Mira, buenos días a TikTok. Mira, los de TikTok utilizan mucho Marte con el tap tap y utilizan muchos corazones y oprimen y hacen varias actividades ahí. Los de TikTok hacen buen uso de Marte, del dedo índice. Instagram, no mucho. Facebook, tierra de nadie. Y YouTube, tierra de nadie. Pocos activan su Marte en YouTube. Pocos, muy pocos. Pero bueno, aún así todo se les quiere, se les ama, pero ahí está. Entonces es un tránsito muy favorable, chicos. Este tema, bueno, voy a compartir la carta para que ustedes no digan, ay, Javier, pero ¿dónde está la carta? Pero ¿cómo es esto? Pero por aquí, por allá. Sí, ya sé que es mejor escuchar al maestro Javier atentos ahí con el celular, pero no se sale un corazoncito ni por las curvas. Eso no se sale un corazoncito, pero por ningún lado ni un mensajito. Ya me conozco la gente de YouTube. En YouTube no se sale un corazón, ni, de hecho, ni por error se sale un corazoncito. Es que ni por error en YouTube, ni un mensajito, no. 0,0. Yo lo sigo escuchando aquí tranquila, relajada. Mientras él va hablando, yo voy aquí haciendo mis cosas. Mensajes, no. Les da risa. Yo sé que se ven estar riendo y diciendo, uy, ese maestro Javier es tremendo. Hasta en el live nos está diciendo cosas. Hasta en vivo ni se calla de decir cosas. Algo así, ¿no? Les da risa. Bueno, por aquí alguien se animó en YouTube. Eso. Alguien se animó, mire, ¡ay! Eso, yo sabía que Hermosa se estaba riendo, yo sabía que Hermosa se estaba riendo y dijo, venga a ver, le mando 1000 corazones, a ver qué si el tema son corazones, tome sus corazones, ahí los tiene, que se sienta acompañado del maestro Javier. Hermosa, eres la más hermosa dentro de las hermosas. Hermosa, además de ser hermosa, es una mujer que se llama hermosa, o sea, todo le encaja perfectamente. Es de esos nombres que, ¿sabes? Encaja el nombre, encaja la energía, encaja. Ella es hermosa, se llama hermosa y es hermosa por dentro, por fuera, hermosa. Mira, siempre presente aquí. Dramático, yo sabía, pues es un corazoncito, ya. Sí. Si no saco mi luna en Escorpio aquí, este chat queda como tierra de nadie. Si yo no saco mi luna en Escorpio, nah, mejor dicho, 2 personas, no llegamos, no sale este en vivo. Toca hacer uso de mi luna en Escorpio y hacer un poquito de drama. Pues para eso es la astrología, ¿no? Entonces, si le pregunto a Capricornio, Capricornio se queda quieto. Si le digo a Géminis, está concentrado aquí con la transmisión y lo que va a decir. ¿Qué me toca? Acudir a la luna. Decirle a mi luna en Escorpio, a ver, venga, picamos acá. Para eso sirve. Su Escorpio, maestro. Buenos días. Laura Astral, su Escorpio, dicen por acá. Sí, 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 pero bueno, por lo menos logré el objetivo. Ahí las hice reír, ahí escribieron, ahí mandaron corazones y ahí subió un poquito la transmisión. O sea, manejando las cositas, funcionamos todos, vea. Ahí está muy bien. Funcionó, funcionó. Bueno, ahora sí, serios. Esto se trata, la astrología y estos live se tratan también de disfrutarnos, tanto ustedes que se disfruten esto y claramente nosotros. De todas maneras, tengamos en cuenta que Marte va a entrar al signo de la risa. Géminis es el signo de la risa, Géminis es el signo burlón, Géminis es el signo también que se conecta mucho con los temas del sarcasmo. Géminis también le gusta mucho los temas de la risa y pues obviamente la vida nos invita también a que nosotros nos riamos de lo que estamos haciendo. Si nosotros no aprendemos a reírnos de lo que estamos haciendo, nos va a quedar más complicada la vida. Debemos desarrollar, porque esto se desarrolla, debemos desarrollar esa capacidad de aprender a reírnos de nosotros mismos, ¿verdad? Un placer siempre verte en vivo, dice por acá. Ay, mira, qué bonito, qué bello. Vea, se pusieron a vivir, dice Hermosa. Claro, a vivir, porque entonces imagine salir aquí yo serio, hablando de semejante aspecto astrológico que Marte va a ingresar a Géminis y se va a encontrar con Urano, y yo aquí todo serio, todo.
No, no, pues también hay que ser coherentes con la información. Marte va a entrar a Géminis, entonces esto activa mucho la energía mental, activa mucho la energía coequipero, la energía de hermanos, la energía del chiste. Géminis es el signo del chiste, Géminis es el signo de pasarla rico, de tener una conversación amena, de aprender a reírnos de la vida, de las cosas que nos pasan, de los problemas, de mostrar otra cara. Por eso es el signo doble cara, es el signo dos caras. ¿Sí? Entonces, si Marte entra a Géminis, pues también es, bueno, veamos la otra cara de la moneda, ¿sí? Cómo disfrutamos las cosas y los placeres de la vida. Ahora sí, estoy compartiendo en pantalla. Esta carta corresponde a este domingo 28 de junio, donde vamos a tener este aspecto de pleno. Yo voy a señalar como es usual, vamos a utilizar un color rojo y aquí tenemos la entrada oficial de Marte en el signo de Géminis. Este domingo se va a quedar pues obviamente todo el mes de julio y va a estar en Géminis hasta el 11 de agosto. Es decir, que vamos a tener a un Marte en Géminis más o menos, mal contados, un mes y 15 días, más o menos mes y medio es lo que va a estar en esta oportunidad. A veces Marte suele quedarse un poco más de lo normal, en este caso va a estar mes y medio en este signo, mes y medio que debemos aprovechar. Observe que esta entrada de Marte en Géminis este domingo no lo hace solo, se va a encontrar con el planeta Urano, que es este planeta que tenemos acá. Algo que me parece clave y quiero compartirlo y siempre he sido como muy de promulgar, que no podemos ver a Urano como un planeta personal. No se tomen tan personal a Urano, porque recuerden que Urano no es un planeta personal. Urano es un planeta transpersonal. Entonces no se lo tomen tan a pecho. A Urano no hay que tomárselo tan a pecho y menos el Urano de tránsito, menos el Urano de tránsito, ¿sí? Es decir, a Marte sí lo podemos tomar personal, porque Marte sí que es un planeta personal, está tipificado como uno de los planetas donde yo puedo actuar. ¿Qué significa esto de planeta personal? Que está en mis manos. La energía marcial está en nosotros. En cambio, la energía uraniana no depende única y exclusivamente de mí. La energía uraniana depende mucho también del colectivo, de las situaciones, de la vida, del mundo, ¿sí? No es lo mismo que yo me mueva a que el piso se mueva. No es lo mismo que yo elija cómo dar mis pasos, hacia dónde dirigirme esta mañana, a que en este momento haya un temblor. Eso es muy Urano, eso es muy Plutón, una tormenta. Una tormenta no depende de nosotros. Nosotros no elegimos que haya una tormenta o no. Un huracán, Urano, huracán, los huracanes. Eso no depende de nosotros. La estación del clima, las cosas adversas de la vida, eso no depende de nosotros. Eso está gobernado, eso está simplificado y está arquetípicamente ubicado con los planetas transpersonales como lo es Urano. Entonces no podemos tomárnoslo tan en serio, tan personal. Marte sí, porque Marte sí es un planeta personal. Marte sí, yo sí decido si moverme o no moverme. Yo elijo hacer este live, si hacer este live o no hacerlo. Yo elijo mover mis manos y elijo moverme en este momento a medida que voy hablando. Elijo mover mis manos de esta manera. Ahí estoy utilizando mi fuerza de Marte y estoy siendo dueño de este movimiento que es mío. Entonces, la lectura que estamos haciendo en este caso es, al conjugarse un planeta personal con un planeta transpersonal, empieza a emerger una función, empieza a emerger algo que nosotros llamamos la canalización. ¿Quién canaliza? Canaliza Marte. ¿Qué canaliza? Canaliza la energía uraniana. ¿En qué aspectos de la vida? En los escenarios Géminis. ¿Qué traduce Géminis? La comunicación, el diálogo, los acuerdos, las firmas, ¿m? Todo lo que tenga que ver con alianzas, todo lo que tenga que ver con el mundo comercial. Esto es súper importante a nivel mundo, tratándose de Urano, a nivel planeta, a nivel todos, a nivel colectivo. Es un aspecto genial. Esto de que, ay, que Marte se va a encontrar con Urano. Claro, pero hay que ver qué es lo mejor que le puede pasar a Géminis. Tomar una decisión. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a Urano? Que llegue un planeta personal para canalizar esa información. Por eso el ejemplo que les decía del mouse. Cuando tú tienes el mouse en tu mano, que tu mano derecha es Marte, y tú vas ubicando la mira, haces clic en el botón o haces clic en ese guiño o haces clic en ese lugar, se abre otra ventana, ¿no? Eso es Marte en Géminis
con Urano. Eso es canalizar toda la información que incluso ha venido estando represada tiempo atrás. Son momentos de negociaciones con nosotros mismos a nivel colectivo. Esto es importante, colectivo. Negociaciones, alianzas, acuerdos, se define, se finiquita, se firma, se hace, se llega al acuerdo, quedamos en algo. Yo creo que a esto se entiende. No le quiero meter política por temas de que después censuran los canales y bajan los videos o los restringen un poco, pero creo que con estas palabras claves esto se entiende. Además, Marte es muy amigo de su antagonista o de su coequipero también, depende cómo esté jugando, que es Plutón. Fíjense que venimos saliendo de un aspecto astrológico cuadrante difícil a través de Marte y Plutón. Ahora el hecho de que estos dos planetas estén en acuerdo, pues es muy favorable para todos. ¿Dónde está la favorabilidad? Aquí la voy a colocar con esta flechita que tenemos por acá. Fíjense el planeta Plutón, es decir, que esta energía, esta flecha que ustedes ven ahí, es supremamente positiva. A ustedes que les gusta que yo simplifique la información de si es bueno o si es malo, pues ahora sí les digo, este es un aspecto muy, muy, muy positivo, muy bueno. Este es un aspecto de mucha carga energética que nos ayuda en estos tiempos, en esta época. Observen a Plutón a 4 grados de Acuario, a Urano a 3 grados y llega Marte a unirse al aspecto de posibilidades. O sea que nos espera un mes de julio y nos esperan 11 días de agosto propositivos, donde las cosas fluyen, donde la energía de aire, documentos, avances, movimientos que se quieran hacer también a través de todo lo que nosotros podamos conectar con nuestra vida está genial y a nivel psicológico, si nosotros empezamos a tomar esta astrología de manera psicológica, de manera humanista, pues son momentos de nuestra vida donde vamos a poder desplazar la palabra. Observen que Marte es un gran precursor. Marte es como esa cauchera prácticamente donde logramos tirar y lanzar un algo, un objeto, de un punto A un punto B. De eso se encarga Marte, de los movimientos en nuestra vida o de los traslados que podemos tener acerca de algo. Es decir, que si Marte va a tener una conjunción, en este caso con un transpersonal Urano, en signos de fuego, al mismo tiempo lo va a tener apalancado con el planeta Plutón, nos va a ofrecer una gran oportunidad, sobre todo los signos de elemento aire van a estar muy beneficiados, Libra, Acuarios y obviamente la energía de Géminis. ¿Sí? Esto va a ser bien, bien positivo, sobre todo para, aquí necesitamos mirar dónde ustedes tienen su Marte. Sí es muy importante para esto que ustedes empiecen a buscar en su mandala o que lo vean, lo puedan observar en este caso, donde ustedes tienen la energía de Marte, dónde está ese planeta Marte, porque con esas mismas características es que se va a empezar a mover en los próximos, calculen ustedes, mes y medio. Eso es bastante. Esa energía es bastante. Bueno, aprovecho para contestar las preguntas que hayan por acá. Este es el momento donde ustedes preguntan aquí en el chat. Claramente no los puedo ver, tampoco los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Entonces voy a empezar leyendo por aquí. Eres un sol, me dicen por aquí. El adolescente Géminis. Exacto, ese es el adolescente Géminis. Géminis es el adolescente del zodiaco. Marte en plena acción. A mí me encanta Marte. Me fascina. Yo siento que la vida requiere de Marte, requiere de fuerza, de pasión, de entrega, de eso, o sea, esa chispa, porque es que si no hay eso, qué pereza, qué pereza, qué pereza. Si no hay Marte y viceversa, ¿no? Yo creo que todos en la vida hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien con poco Marte o hombres y mujeres hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien que le falta Marte y tú dices, le falta Marte a esta persona, le falta fuego, le falta chispa, le falta ese tema, le falta ese peso para el centavo. Y eso para andar empujando, 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 eso no se puede. No, 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 eso no, no es bueno. Bueno, se puede, hay gente que le gusta empujar, sí, hay gente que le gusta empuje y empuje y empuje, y no precisamente un empujar muy marcial, en relación a Plutón, no, a veces este empujar es de arrastrar al otro, o casi que ni arrastrarlo, cargarlo, y no, eso no se debe hacer. Bueno, TikTok, maestro, mi Marte está en Tauro, entonces será que se mueve más lento. Bueno, Patricia, no, tienes una gran ventaja si tú tienes a Marte en el signo de Tauro,
Dado que Marte acabó de salir de Tauro, luego entonces quiere decir que tú tuviste el retorno de Marte luego de 2 años. Es como si la vida te hubiera sobrecargado después de 2 años y este es un aspecto muy favorable de lo que va a hacer Marte en el caso de Géminis. Lo importante aquí es empezar a activar el pensamiento, ¿no? Si ya sabemos que Marte va a estar en conjunción con Urano, si ya sabemos que es un aspecto o el universo todo el mes de julio y parte de agosto nos ofrece a través de estos movimientos planetarios una ventana de oportunidad para accionar la mente, pues qué mejor que echar a andar proyectos que estén por ahí en la mente, ¿no? Que estén como por ahí dormidos. Este es un excelente momento para poderlo hacer, por ejemplo. Marte en Escorpio, que es mi sol. Bueno, a los Marte en Escorpio, pues esto es una gran ventaja, ¿no? Esta es una gran ventaja, porque algo parecido a lo que pasó con Tauro. Si tú tienes a Marte o para todos aquellos que nacimos con Marte en Escorpio, el hecho de haber tenido a Marte en Tauro, no good, como diríamos por ahí, esto no es tan bueno. Marte en Tauro no fue tan generoso con los Martes en Escorpio, porque genera un punto de fricción y de tensión no conocida, sobre todo una puesta en la escena de que lo frena, ¿no? ¿Cuál es la característica de una persona con Marte en Escorpio? Que eso es, le pica quedarse quieto. Una persona Marte en Escorpio le pica quedarse quieto, siempre tiene que estar haciendo algo, tiene que estar moviendo algo. El hecho de haber tenido estas semanas a Marte en Tauro, que es pide quietud, pide hacerlo lento, pide hacerlo cadencioso, frenarse un poquito, pues bueno, por un lado de descanso fue positivo, pero ahora se mueve muchísimo mejor y es más ventajoso, por ejemplo, para signos como Escorpio, es una ventaja, ¿verdad? Sin dejar de aclarar que es mucho más favorable para signos de aire. Obviamente, esto es darle motor al avión. El hecho de que Marte llegue a Géminis, pues es literal, la entrega de artefactos. De hecho, siempre que han habido estas conjunciones Marte-Urano, es cuando más entregas oficiales hay acerca de motores o cuando grandes descubrimientos también se pueden hacer. Esta es una posición astrológica muy ambiciosa, ¿no? Este tema de que dos transpersonales estén patrocinando la entrada de un personal a ese signo son grandes avances también. Entonces, también al mismo tiempo podemos ir observando que vamos a entrar en una fase un poco más ambiciosa acerca de las tecnologías, ¿no? Esto le da mucho movimiento y le da mucha fuerza a lo que va a ser las nuevas tecnologías, por lo menos del 2026 en adelante. O sea que es muy ambicioso. Dice por acá, hermosa, desgasta empujar. Totalmente de acuerdo. Cuando ya se está con algo, desgasta estar empujando para una cosa o para la otra, sí. Marte, Escorpio, tal cual, maestro. Soy un terremoto, dice por ahí. Soy un terremoto, eres un terremoto, Marte en Escorpio, mira. Nací el 14 de junio, ¿qué me diría? Soy Acuario, casa 12. Bien, bueno, este por aquí ya está. Vamos a mirar. Solange, Solange, muy interesante como hombre. Un abrazo con mucho respeto. Gracias, Solange, un abrazote. Marte en Virgo. Saludos desde Chile, dice Solange. Marte en Virgo, mira. Marte en Sagitario. Bueno, empecemos a darle una pista. Empecemos con los anfitriones. Vamos a ampliar un poquito la información de anfitriones. Paola Capo, apunte si está por ahí o ya se fue. Ya Marte en Géminis ya se la llevó. Ya no creo que esté por ahí. Libras, Acuario y Géminis. Excelente, excelente entrada, de las más poderosas que puede tener para empezar a conectar con la energía del pensamiento, pero aquí cabe aclarar algo, ¿no? Si de pronto eres de signo Géminis, ascendente, Sol, Luna, o tienes ahí a Urano, ¿sí? De pronto tienen ascendente en Libra, aquellos que sean también de este signo. Estos signos de aire, esta entrada es una gran oportunidad, tienen que aprovecharla. Tiene que aprovechar las personas de signos aire, porque esta energía vuelve a pasar hasta dentro de 2 años. Eso es mucho tiempo. O se suben al tren, ahora con Marte en Géminis, se suben al tren y le dan vía y empiezan y le dan chispa y empiezan a hacer todo el caso, todo este tema de lo que ustedes deben hacer en sus vidas, empiezan a andar con algo ya pequeño
Fíjense que Marte tampoco en Géminis quiere ser que lo tenga todo ya hecho, pero es un momento de poner como todos los elementos de pensamiento, todos los elementos ricos que ustedes tengan a través del conocimiento. Vale mucho la pena que signos Géminis, Libra y Acuario, que son los tres de elemento aire, ahora con esta entrada de Marte este mes y medio, pues ustedes miren qué han estudiado, qué han hecho, cómo pueden actualizarse también, porque esto habla de una actualización. De todas formas, hay que mirar que Marte en Géminis está señalando hacia un punto estratégico. Aquí la gran pregunta, tratándose de signos de elemento aire, la gran pregunta es, hacia dónde voy a enfocar o hacia dónde voy a canalizar todos mis estudios, todos mis saberes, todos mis conocimientos, todos mis escritos, todo lo que yo he venido haciendo, todo lo que ustedes han venido aprendiendo, sobre todo para estos signos que va a estar tan activa la energía marcial, ayudándolos a concretar, a canalizar, a darle forma también, ¿no? Que esto es muy, muy positivo, ¿no? Como armarse, esto da mucha fuerza. Claro, a nivel colectivo, yo diría que a nivel colectivo, evidentemente vamos a tener manifestaciones uranianas, manifestaciones Marte-Urano, con una puesta en escena bien ambiciosa. ¿Cuál es el pecadillo? Aquí hay un pecadillo del que no hemos hablado, que vale la pena citarlo. ¿Cuál creen ustedes las que están ahí que es el pecadillo de esto? Voy a quitar esto para que se vea. Este es el aspecto que estamos hablando de Marte en Géminis, pero ¿cuál creen ustedes que es el talón de Aquiles? Aquí hay un talón de Aquiles que hay que revisar, ¿no? Aquí hay un talón de Aquiles que hay que revisar muy bien. ¿M? ¿Cuál creen que es? Empieza esta semana mi primer trabajo de tesis, de maestría. Excelente, está muy bien. Marte en Sagitario, dicen por acá. Tengo Escorpio. Qué gran pregunta, Javier. Sí, esta es. ¿Cuál es el pecadillo que hay? ¿Mercurio retrógrado? Eh, no, no, Mercurio retrógrado no. Hay otro planeta que está ahí. Meditar mucho, dicen por acá. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver quién lo sabe. Por acá en TikTok. ¿Hoy entró Marte en Géminis? No, entra el domingo. Estamos hablando del domingo, pero recuerden que no a veces no prefiero hablarlo el día que es, sino unos días antes para ir como preparando las energías. ¿Cuál creen que es? Hay un planeta que le da todo el tema acá. Hay que matizar con ese planeta. Quirón, Quirón en Tauro, no. Quirón en Tauro en el aspecto de Marte en Géminis entra neutro. Otro, no sabemos, dice Miles. ¿Cuál creen ustedes? Bueno, empecemos entonces. Saturno, Urano. No, Urano está en conjunción con Marte. Urano está en conjunción con Marte. Mañana tengo importante reunión, maestro. Pues muy genial. Entremos aquí. Neptuno. Neptuno, hay que hablar de Neptuno porque Neptuno está haciendo un aspecto hacia Plutón y Neptuno está haciendo aspectos hacia Marte y Urano. Es decir, que la entrada de Marte en Géminis este domingo 28 de junio también tiene un precursor llamado Neptuno. Entonces, conclusión para ir atornillando la información, no es solamente la entrada de Marte en Géminis. Marte entra a Géminis, hace conjunción con Urano, al mismo tiempo trígono con Plutón y al mismo tiempo sextil con Neptuno. Es decir, que la entrada de Marte en Géminis está auspiciada por los tres planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, cada uno trabajando en una esquina y cada uno facilitando, pero al mismo tiempo utilizando la energía Neptuno en Aries, donde lo que venimos pensando o lo que venimos idealizando o lo que venimos o hemos venido, recuerden que Neptuno entró en Aries y eso toca mucho a Marte, ¿sí? Tuvimos de hecho una conjunción allí. Todo lo que se ha venido pensando ahora requiere de un matiz de elemento aire, requiere de llevarlo un poco más a la práctica, de socializarlo, de empezar a desmenuzarlo, a desgregarlo, a desmecharlo, a mirar cuáles de las imágenes sí pasan y cuáles de las imágenes se deben quedar atrás.
Entonces, no es un aspecto negativo, por eso les decía al inicio, creo que es un aspecto por demás, es un aspecto muy favorable, es un aspecto que invita a hacer muchas cosas y ahí es donde quizás se puede perder la energía, cuando a veces hay demasiado por hacer. Mm, Claro, Neptuno. Plutón está favoreciendo la entrada de Marte. Recordemos que esta energía de Marte y Plutón, estos dos planetas trabajan juntos. Entonces, el hecho de que ambos estén en los primeros grados de signos de elemento aire es un gran facilitador en general de nuestra vida. Y si Neptuno está formando un sextil hacia las puertas de Plutón y hacia las puertas o concatenándolo con la entrada de Marte en Géminis, esto quiere decir que hay muchas cosas que están en nuestra mano que podemos llevar a cabo con las herramientas actuales, con lo que el mundo ofrece ahora. Eso es lo que está marcando esa energía neptuniana. Casi podemos decirlo de otra manera, casi que todo lo que hay en el ambiente, Urano, Neptuno, Plutón, ahora entramos en una fase de mucho aprovechamiento. El mes de julio y los 11 días de agosto van a ser muy favorables para echar a andar planes, proyectos, lo que se quiera hacer en términos digitales, en términos de páginas web, en términos de información, en términos de estudio. Entramos a una energía muy favorable en el elemento aire y sobre todo en todo lo que tenga que ver con los pensamientos, con lo que tenga que ver con la puesta en escena a través de conversaciones, alianzas. Es una energía que favorece muchísimo a los signos, no solamente aires, sino también a los signos de elemento fuego, porque ahí está involucrado mucho Marte, está involucrado mucho, en este caso, la energía neptuniana. Esto es importante irlo aterrizando también en sus cartas, ¿no? Y ustedes vean sus cartas cómo se acomoda esto que vamos a estar viviendo julio y agosto para que ustedes resuenen un poquitico más con esa información de manera personal. Esta clase quedará guardada en YouTube. Sí, ustedes pueden ir al canal de YouTube y van a encontrar esta clase desde el inicio. Me encuentran en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, ahí en mi canal de YouTube. Entonces, todos los que están en TikTok, de hecho, esto mismo en este momento se está transmitiendo en el canal de YouTube. Así como ustedes lo están viendo en YouTube, en TikTok, también lo están viendo en YouTube para que ustedes se puedan pasar. Los que me están preguntando que no alcanzaron a ver desde el inicio, ahí está. Temas muy vinculares. Bueno, aquí habría que aprovechar esta energía de Marte Géminis. ¿Qué otra cosa ofrece? La facilidad de generar puentes si de pronto hay pendientes o asuntos que estén por ahí en remojo, conversaciones conflictivas que de pronto no han sabido llegar a un final feliz y positivo. Esto también facilita mucho a que se utilice el verbo y se utilice la comunicación de una manera más didáctica, que la energía esté muchísimo más dispuesta para ser escuchada, para poderse hablar. Entonces está genial. Dice por acá, a ver, la clase del domingo de astrología, ¿vamos a trabajar más este tránsito? Yo creería que sí, dada la importancia de semejante aspecto astrológico de Marte entrando a Géminis haciendo conjunción con Urano, trígono a Plutón y sextil hacia Neptuno, amerita que dediquemos una clase completa. Yo creo que este domingo vamos a estar mirándolo y aterrizándolo mucho más a fondo, que además es un tema y justo el domingo es la entrada de Marte en Géminis, o sea, vea, hasta se corrió la clase, no se corrió por esto, pero vea, por algo ocurren las cosas, ¿no? Hasta se movió la clase del sábado al domingo por esa razón. Pues muy bien, eso está muy favorable. A ver, sigo con las preguntas. Gracias por contestar, maestro. Rebeca, un abrazo. Maestro, pero Neptuno nubla la realidad. Em, ¿quién pregunta? Valeria. Valeria, maestro, pero Neptuno nubla la realidad. Me gusta el comentario que hace ella en TikTok. Sí y no, sí y no. Que si Neptuno es un planeta que se encarga de nublar la realidad, sí. Que si Neptuno nos neptuniza y nos pone como Piscis por allá a pensar, por allá en el inframundo, por allá quién sabe dónde, por allá casa 12 y nos desorbita por allá y como que cuando aterrizamos a la realidad, ay, ¿no era por ahí? Sí. ¿Que Neptuno es el confuso? Sí. ¿Que Neptuno es el que no deja ver con claridad? Sí. Que hay que tenerle muchísimo cuidado a Neptuno, porque donde está Neptuno es como si se replicara algo de Piscis o se replicara algo
De la casa 12, sí. ¿Qué quiere decir esto? Confusión. La función de Neptuno es poner la niebla dentro de la realidad, como cuando vamos manejando por allá el alto de la montaña y se pone el panorámico nubloso. ¿Qué hay que hacer? Bajar la velocidad. ¿Qué hay que hacer? Que no puedo ver bien. ¿Qué hay que hacer? Que no veo con tanta niebla, como que no puedo ver si vienen carros y como que no puedo ni siquiera mirar y eso genera esa confusión. Neptuno es uno de los planetas encargados de la confusión, de la disolución. Neptuno es uno de los planetas encargados de la ilusión, de lo ilusorio, ¿sí? ¿Necesario para la vida humana? Claro, claro que es necesario. No lo tomen como que es algo malo. Esa es la función del planeta, nublar, me desorbita, puede llegar a hacerme ver cosas donde no las hay. Cuando Neptuno está muy activo en la carta de una persona, cuando Neptuno está muy marcado, cuando Neptuno tiene una fuerte presencia en la carta de una persona, bien sea marcado por Piscis, bien sea marcado por la casa 12, mirando también el Sol, mirando también dónde está Piscis, dónde está el Sol, cómo está la casa 12. Cuando Neptuno está muy marcado, son personas que a veces les cuesta discernir un poco entre lo que está pasando, lo que está ocurriendo, en realidad, a lo que me estoy imaginando, a lo que me estoy neptunizando, a lo que estoy creyendo que así es porque es que yo lo estoy viendo así y entonces me creo esa realidad. De ahí nace el comentario que dices tú, que niebla, si es una de las funciones de Neptuno. Ahora bien, aterrizándolo a la entrada de Marte en Géminis, en este caso Neptuno está jugando a favor, porque el aspecto que está formando, el aspecto separativo de Neptuno en relación a Marte en Géminis y a Plutón, es algo que en astrología se llama sextil. Entonces nos invita, por el contrario, a utilizar nuestra imaginación. Es como Marte entrando a Géminis, que es el signo del pensamiento, de las ideas, de la mente concreta, de lo racional, porque Géminis es muy racional, Géminis es muy de aprendizaje, Géminis es muy del cuaderno. ¿En qué parte del libro vas? Ah, voy en la página 40. Eso es Géminis, es muy marcado. Este aspecto separativo de Neptuno en relación a los dos transpersonales en conjunción a Marte que entra a Géminis este domingo 28, lo que hace es que nos invita y nos convoca, por el contrario, a que hagamos uso, ¿sí? Semisextil, sextil, a que hagamos uso de nuestra energía neptuniana, a que hagamos uso también de nuestra imaginación, pero la filtremos y la pasemos por Géminis. Este es un aspecto muy bonito, porque cuando nosotros utilizamos la nebulosa, cuando nosotros utilizamos ese Neptuno, cuando utilizamos esa imaginación, esa ilusión, cuando utilizamos todo eso y la filtramos por Géminis, hay que filtrarla, la filtramos por Géminis, por el cerebro, por el concepto, por el aprendizaje, la pasamos y la concatenamos con Urano, sistema nervioso, digerimos eso y con Marte le damos un canal de obviedad, de lógica, porque ahí es donde Marte es la sangre, lo obvio, lo racional, lo punzante, lo existente. Pues entonces deja de ser un sueño y dejo de estar soñando a pasar a cumplir mis sueños, que es muy diferente estar soñando a pasar a cumplir mi propio sueño. Esa es la función de Marte allí. Esa es la función de Marte entrando a Géminis en conjunción con Urano, en trígono a Plutón, sextil con Neptuno. Uso la imaginación y hago mis sueños, Marte en Géminis, hago mi sueño realidad, por lo menos en papeles, lo plasmo, lo organizo, lo amalgamo, lo aterrizo, lo confío, lo llevo, lo proyecto. Entonces, lejos de que Neptuno sea un tránsito de que esté restándole, por el contrario, aquí Neptuno lo que está haciendo es un ingrediente más. Hay una gran diferencia entre vivir soñando, una gran diferencia entre vivir soñando a cumplir un sueño. Eso es Marte en Géminis en sextil a Neptuno en Aries y en trígono a Plutón en conjunción con Urano. Hay una gran diferencia que yo esté soñando y me encuentre con ese sueño cuando me voy a dormir y me encuentro con esa idealización cuando me voy a dormir, pero no está per se en mi vida, no hace parte de mi realidad. Marte, que es el concreto, el guerrero,
llega a decir, bueno, ¿y por qué no dejas de soñar tanto y aterrizas en la mente concreta, usas el conocimiento y haces que un sueño se haga realidad? Entonces esto como que nos aterriza también en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Nos llena como de ese optimismo de que no solo, entonces fíjate cómo, claro, Neptuno es súper necesario en la vida, porque también si nosotros no utilizamos Neptuno nos va a faltar inspiración. Neptuno es el planeta también que inspira. Neptuno también es el planeta que nos ayuda a comprender que hay una vida mejor. Es el planeta de la fe también, es de la filosofía. Pero ahí es donde Marte nos dice, no te puedes quedar soñando para toda la vida, hay que aterrizar aunque sea uno. Algo así como cuando le cuentas muchos proyectos a tu mamá, o bueno, los que ya somos padres se sentirán identificados conmigo, los quienes ya hemos criado, quienes ya sabemos, quienes ya tenemos hijos y sabemos qué es el tema de la crianza y hemos estado en el desarrollo de qué es un bebé, qué es un niño, escucharlos, atenderlos. Quienes ya somos padres, de pronto se nos facilita más esto. Como cuando nuestro hijo, nuestra hija nos dice, papá, mamá, yo quiero esto y lo otro, y te bota muchas ideas, y tú te das cuenta que está utilizando su Neptuno, y aquí yo quiero esto, quiero lo otro, y quiere hacer muchas cosas. ¿Y tú qué le dices? Marte en Géminis. Ya, pero bueno, de todo eso, ¿qué vas a concretar? De todo eso, ¿qué está más cerca de hacer? Aterriza la información, mi amor, porque si no te vas a quedar soñando, si no te vas a quedar con todas esas ideas. No, pero también quiero esto, pero también quiero lo otro, pero y habla mucho de su Neptuno y me he visto así, me he visualizado así. ¿Y cuál es la función y la labor de nosotros como padres? A aterrizarlo y decirle, eso está muy bello, eso está maravilloso, mi amor, pero a ver, vamos a mirar qué tenemos a la mano y de todo eso, dame una idea concreta. ¿Por dónde vas a empezar? Porque si no, haz que uno se cumpla. Para hacer que uno se cumpla se requiere de este tránsito que vamos a tener este domingo 28, que es esta carta, la que estoy compartiendo, la entrada de Marte en Géminis, donde señala y muestra y dice, hago clic aquí, voy a empezar por acá. Entonces ya es distinto porque ya se suelta la energía neptuniana de estar ahí, por allá en la nebulosa, y pasa a ser un ingrediente precioso de la puesta en escena de lo que vamos a hacer. Como que cambia un poco la dinámica, ¿no? Cambia un poco el diferenciador desde ahí. Es por ahí donde va. Pero muy buena tu pregunta. Hola, en Escorpio, dicen por acá. Con razón estoy muy pensando en algo así. Tal cual, dice. Muy bien, tal cual. Tengo Marte en Acuario. Oh, excelente tránsito porque te va a estar moviendo a tu Marte en Acuario. Imagínate, las personas de Acuario, Géminis, Libra la tienen ganada con esto. Si esto se sabe aprovechar, no va a ser el tema de un día, ¿no? Recuerden que, es decir, el aspecto astrológico comienza este domingo. Comienza este domingo 28 de junio, pero va a durar hasta el 11 de agosto, o sea, todo el mes de julio y 11 días del mes de agosto. No es un tema, no es un tema de un solo día. No, esto va a estar abierto, esto que estamos mostrando o que hemos venido hablando va a estar abierto todo el mes. Ah, dicen por aquí, tengo Marte en Géminis. Uy, Marte en Géminis, imagínate, entonces esto habla de tu retorno. Javier, ayuda. A ver, te escucho. ¿Cuál es tu ayuda, Javier? Ayuda. Dime, yo he cumplido varios sueños y luego se disuelven. Quisiera mantenerlos. Error, mi querida amiga, es antinatural. Eso que estás diciendo es muy egoico y es antinatural. Yo sé y yo entiendo, eso nos pasa a todos los seres humanos. Todos los seres humanos, ¿qué queremos todos los seres humanos? Tener un sueño, literal, tenerlo y sostenerlo forever, que se vaya en el tiempo, que nunca se disuelva. Pero la experiencia del tener consiste precisamente en el soltar. He ahí de por qué los seres humanos tenemos cosas, por qué los seres humanos tenemos un nombre, tenemos un cuerpo, tenemos una familia, tenemos una pareja, tenemos un trabajo, tenemos un carro. ¿Por qué la vida nos ofrece un aspecto de tener? ¿Por qué tenemos una carrera profesional? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué tenemos una pareja? Porque teniendo
es de la única manera en la que vamos a poder vivir el soltar. ¿Cómo hacemos para soltar algo sin previamente haberlo tenido? Entonces, el principio, si nosotros entendemos que el principio de la vida es tener, pero no tener para sostener, sino tenerlo para soltarlo. Realmente la función del tener consiste en soltar. ¿Qué hacer en el tramo A, que es tener, mientras llega el punto B, que es soltar? Ahí es donde se vive la experiencia de disfrutar del tener y luego aprender a soltar y a disfrutar del soltar. Entonces, eso que tú dices, ¿cómo hago para que nunca el sueño siga permanente y que el sueño siga eterno y que el sueño siga forever? Eso es antinatural. eh, Tener esa creencia, tener ese pensamiento, aprovecha ahora que Marte está entrando en Géminis y ayúdate para disolver, sí, disuelve esa creencia de que los sueños se tienen que tener y sostener para toda la vida porque es antibiológico. Ni siquiera es porque yo te quiera decir que no, ni siquiera es porque yo haya amanecido triste hoy y te quiera decir, ay, no, no, sino que sencillamente no va con la biología de, por ahí se va marcando. Buenos días, saludos cordiales. Tengo Marte en Capricornio, casa 8, igual a Neptuno, dicen por acá. Un abrazote. Marte en Cáncer, estoy re emocional, me imagino, porque Cáncer está con este solsticio. Ayer hacíamos como un énfasis en el tema Cáncer y en el tema del solsticio y está súper movido. Hoy es mi cumpleaños, dice por acá alguien. Hoy es mi cumpleaños, ascendente Luna. Emilia, feliz cumpleaños. Para ti, claro, mira. Estábamos en constante cambio. Hay que fluir y no resistirse. Marte y Luna en Sagitario, dicen por acá. Muy bien, me gusta esto del constante cambio. Fluir, eso es muy real. Y cuando esa parte de fluir, fluir, una palabra que a veces se dice tan rápido, pero que a veces cuesta mucho fluir, ¿no? A veces cuesta mucho fluir. A todos los signos, no solamente a los de agua, ni a los de tierra, ni a los de aire, a todos. El tema de fluir es muy humano, muy de que tiene lo suyo. Sabrina, Javier, cuando empezó la pandemia, tuve que cancelar mi sueño de viajar a Perú, al Valle Sagrado. Hace 2 días estuve en ceremonia de Inti Ra- Rajmi con mi chamán. Quiero directo en Perú, pero en Uruguay. Qué bello, mira. Soy de Cáncer, ascendente en Leo. Muy bien. Cáncer, ascendente en Leo. Bueno, tenemos entonces las imágenes de... Miremos un poquito ahora signos de tierra. ¿Les parece? ¿Qué hay para los signos de tierra? Capricornio, por este lado, Capricornios, Virgo y Tauro. Capricornio, Virgo y Tauro. Empecemos con Tauro. Bueno, esta entrada de Marte en Géminis es exigente para Tauro. Si eres de signo Tauro, ascendente en Tauro, Sol en Tauro, es una entrada exigente. Marte en Géminis se vuelve muy exigente. ¿Por qué? Porque todas estas configuraciones planetarias ah, casi que empiezan a movilizar la energía taurina, pero en un sentido más de valor propio, de valor de mentes, de valor de lo vivido, de lo conocido. Entonces aquí esta entrada de Marte en Géminis hacia Tauro, pues le da también como la facilidad de poder aterrizar muchas cosas, facilidad de poder hacer cosas, pero aquí donde yo veo el tema es que ahora mismo Tauro está siendo como muy llamado a cuentas con Quirón. Entonces, simultáneo a que Marte entra a Géminis, Quirón entra a Tauro. Entonces, esta energía que está ahí se vuelve como muy movilizadora y esto es muy bueno para que si tú eres de signo Sol ascendente en Tauro, revises qué temas tienes pendientes con temas de salud en todas las áreas, mental, emocional, físico. Cuando digo salud no me estoy refiriendo únicamente a la salud física, sino en general. Como que Tauro hazte un checklist
a ver qué está pendiente y de acuerdo a esos pendientes empezar como a desarrollarlos. Eso es más lo que marca un Marte en Géminis, pidiéndole a Tauro esto, pidiéndole a Tauro como más esa disolución de procesos ahí. Pues, en los signos de tierra cambia la energía. Aquí, exigente para esto. Miremos ahora para Virgo. Esta entrada de Marte Géminis para Virgo lo pone a moverse en una situación no conocida. Recuerden que Marte, estando en Tauro, favorecía lo que Virgo podía hacer. Pero ahora que en este caso entra a Géminis, es todo lo contrario, como que lleva a la energía de los Virgo a que hagan un movimiento más, a que se muevan en una dirección no conocida o que estén enfrentando unas situaciones no conocidas, retos, como le diríamos normalmente. No es ni malo ni bueno, pero sí es un tema de revisar sobre todo muchos asuntos que ustedes puedan tener pendientes, sobre todo actualizaciones, documentos, papeles. Yo creo que aquí la energía de tierra es la que debe esforzarse un poco más. Esta entrada de Marte en Géminis pone a los signos de tierra en un punto de exigencia. Sí, obviamente va a estar mucho más fluido con el fuego, obviamente va a estar mucho más fluido con el aire, distinto a los elementos tierra. Y Capricornios, Capricornios o Stellium en Capricornios, a menos que tengas en tu carta mucha energía de Géminis o a menos que tengas en tu carta mucha energía de Acuario o de Libra, si solamente se es Capricornio o muchos planetas en Capricornio, pues este tránsito los lleva también a asumir responsabilidades y a asumir retos de los que se creía como que no tenía nada que ver. Entonces sí es muy normal que Marte en Géminis, en conjunción con Urano, cambie los planes de Capricornio, porque lo que forma en este caso para Capricornio es un aspecto quincuncio, desafiante, y lo pone a mirar y a solucionar con este quincuncio temas que no estaban dentro de la agenda de Capricornio. Tengamos en cuenta que la entrada de Marte en Géminis es retante, retante para Capricornio, debe aterrizar muchos temas, ¿no? O Virgo o Tauro. Por eso la energía está como en acción, está como en movimiento. Eh, Era mucho más favorable para los signos de tierra Marte en Tauro, ¿sí? Ahora pasa a Marte en Géminis, que le entrega como el báculo a los signos de elemento. Esto va por turnos. No a toda hora tiene que irle muy bien a los signos de fuego, a los signos de tierra, sino hay una dinámica que va cambiante. Entonces, por ahora, Capricornio, o como les digo, a lo mejor ustedes sean de signo tierra, pero en sus cartas tengan mucha energía acuariana o tengan mucha energía Géminis, Stellium, o sean ascendentes en Acuario o ascendentes en Géminis, que eso les va a ayudar. ¿Sí? Eso contrarresta una cosa con la otra. No todo tiene que ser tampoco tan así. ¿Mm? Buenos días desde Querétaro. Mi madre, mi hija, yo tenemos Marte en Géminis. Qué bendición, porque aquí ya es el retorno geminiano. Y claramente los signos de fuego como Aries, como Leo y como Sagitario, pues son signos que tienen mucha fuerza, son signos que tienen mucha a la delantera, son signos a los que les beneficia muchísimo todo esto que esté pasando en el aire, porque obviamente cuando el elemento aire se activa en la astrología o se activa en un mes, como es este con la energía de Marte, pues los primeros beneficiados del aire son los fuego. No, esto incluso hasta por sentido común. El fuego para poder existir, el fuego para poder ser, requiere obligatoriamente de la energía de aire, de oxígeno, de avivarlo. Entonces, el hecho de que Marte entre en Géminis es un gran activador para todos los fuegos, para que puedan brillar, para que se oxigenen mucho más, y es como el segundo signo, los segundos signos mucho más favorecidos en este caso. Yo creo que próximamente haré un programa destinado única y exclusivamente para hablar de Marte en Géminis para cada uno de los signos por individual y que ustedes lo puedan seguir de una manera mucho más profunda. ¿Listo? Bueno, pues feliz martes 23 de junio. Cuídense mucho. Si posiblemente tenemos el espacio, hoy nos veremos también en la tarde. Si no, el día de mañana o de pronto mañana ampliando este tema. Un abrazote para todos. Cuídense mucho, aprovechen, vayan alistando también ustedes como sus fuerzas, sus energías para aprovechar desde este domingo en adelante cómo se va a ir moviendo estas aguas
cómo se va a ir moviendo esta energía también para ustedes. Gracias a todas las personas que estuvieron en el live, gracias a los de YouTube, a los de Instagram, a los de TikTok que me están preguntando dónde queda grabado. En YouTube lo encuentras grabado. Entonces ahí lo puedes utilizar también, lo puedes ver completo en el tema de YouTube. Muy bien. Y creería que vale la pena hacerlo signo a signo, dado que es un Marte en Géminis que propone mucho, a ver cómo nos va saliendo esta dinámica. Posiblemente mañana o en estos días los invito a que lo hagamos. Gracias también a ustedes por sus mensajitos. Seguimos hablándonos, los leo por ahí en sus comentarios y un excelente martes.